Y le iba a preguntar entonces, ¿cómo es que ustedes conocieron la iglesia? Y bueno, como Por ven, nuestro nosotros padre. éramos chicos, el que la conoció fue mi padre. Los misioneros que andaban por las casas. Porque fíjate que era cuando recién venían. Ellos empezaron a venir. Rocha fue uno de los primeros lugares que después de Montevideo, porque Montevideo, bueno, fue el primer lugar que vino el primer presidente de misión, el presidente Williams, fue el primer presidente de misión, acá en Uruguay, en el 47. Dicen, ¿no?, que fue en el 47. Bueno, y estaban 4 años los presidentes de misión. Estuvo de 47 a 51. Entonces nosotros nos bautizamos siendo... Pero ¿qué pasa? Que en aquella época, es lo que yo les insisto a veces que con los misioneros conversamos, que la gente no se bautizaba pronto. Antes la gente estaba 1 año, 2 años para bautizarse, ¿entiendes? Era distinto el plan. Además, como la gente, yo qué sé, quería estar segura, no sé. Entonces mi padre, por ejemplo, fue de los que se bautizó más pronto y tuvo como 1 año y pico, 1 año para bautizarse. Entonces los misioneros, claro, se bautizó en el 50, pero en el 48 o 49, cuando empezaron a venir, que venían así nomás, digamos que todavía no había local ni nada, y ellos venían ahí, se iban, recorrían de un poco ahí y trataban de conseguir personas, ¿entiendes? Entonces después que conseguían alguna persona, entonces fue que alquilaron el primer local, una casa común así, en la calle 33, que ahí nosotros fuimos muy poquito, porque enseguida compraron una casa, en vez de alquilar, fue la primera casa que compraron como propiedad de la iglesia en el interior, que fue acá, ahí en la calle 19 de abril 28. Ahí es donde pasamos toda nuestra etapa, digamos, de niños y de jóvenes, porque la capilla se construyó en el 60. Entonces ahí es que nos fuimos para allá, donde está la capilla ahora. Pero esa capilla ya ha sido reformada. En un principio no era así. Cuando nosotros nos bautizamos, vino el presidente de misión y el coro de los hermanos y hermanas que había en Montevideo, que participó era el primer día que nos integrábamos a la nueva casa. Claro, ese día, cuando se inauguró ahí, fue cuando nosotros nos bautizamos, que hubo una conferencia. Entonces nos bautizamos y en la conferencia ahí nos confirmaron, y estaba el presidente de misión, y estaba el coro, estaban todos, y gente de acá, algunos que eran miembros, y la mayoría investigadores todavía, pero Claro. iba mucha gente, ¿entiendes? ¿Quiénes son los primeros, cuando ustedes llegaron, quiénes eran los primeros miembros aquí en Rocha? Los primeros miembros aquí en Rocha, cuando ustedes llegaron a la iglesia. Y claro, por eran? eso te digo que ya fallecieron, del año 49, estaba la primera fue la de Corvo, que en aquella época tenía 20 y pico de años, que fue era la maestra de primaria, junto con Blanca Tapia, que ella se fue para Estados Unidos después. Porque ¿dónde nos bautizábamos en aquella época? ¿A dónde iban? ¿Dónde nos bautizábamos? Porque no teníamos la casa ni nada, en el arroyo, ¿entiendes? Nos bautizamos en el arroyo. Íbamos, los misioneros elegían un lugar, viste que tenemos el arroyo ahí todo que corre ahí la ciudad, nos rodea la ciudad, digamos. Entonces allá para el lado del Paso de la Cruz, que había un lugar bajo muy lindo, entonces allí era que empezaron a hacer los bautismos ahí, así que nosotros nos bautizamos a través de una persona de Melapaloma me mandó a decir, me mandó a preguntar, dice, dígame una cosa, ¿es correcto que bauticen a una persona en el mar? Yo le digo, sí, ¿cómo lo va a ser correcto? Nosotros nos bautizamos en el arroyo y en el río, en lo que sea, se bautiza. Desde el momento que haya agua, bastante agua, no hay problema. ¿Por qué no se va a permitir? Mucha gente se ha bautizado. Entonces, todo lo primero después fue que se construyó cuando compraron ese local ahí, esa casa que yo te digo, y en el 19 de abril, hicieron una pileta grande así, para abajo, entonces con escalones, y entonces ahí bautizaban a la gente. Claro. La hicieron toda de material ahí, y entonces ahí era que se hacían los bautismos. Pero eso fue allá por el 52, tal vez, así hasta el 52 o 53 los bautismos eran en el arroyo. Nos bautizamos ahí. Usted nombró que se criaron y crecieron en esa capilla del 19 de abril.
Debe recordar las mutuales, ¿no? ¿Nos Sí. puede contar cómo eran las mutuales en esa época? Claro, estaba dividido, ¿viste? Porque la mutual tiene los varones por un lado, que eran los Boy Scouts, que le llamaban, que estaban los Boy Scouts, que tenían las clases, eso, y nosotras, las chicas, de ahí de los 12 años que empezábamos, que dejábamos la primaria y empezábamos la mutual. Entonces éramos ovejitas, después éramos damitas, y íbamos hasta los 18 que pasábamos a ser las espigadoras que le llamaban en la mutual. Y entonces ahí había clase para todos, de los jóvenes, incluso había la gente mayor también iba a la mutual y tenían una clase para eso, que le llamaban los especialistas. Los mayores eran los especialistas. Mis padres, por ejemplo, iban a la mutual también, iban a la clase que se llamaba especialista. Entonces iba toda la familia, ¿entiendes? Ese era el asunto. Bueno, otro dato importante también, ¿quiénes iban a ser los presidentes de rama? ¿Qué presidente de rama iba a haber? Misioneros. Ellos eran los presidentes. Acá en Rocha estuvo de presidente de rama el que hoy es apóstol Richard Scott. Ah, mira. Claro, Richard Scott, que lo Sí, sí, sí. que es apóstol. Bueno, y él fue misionero en el año 52, 53, ahí fue misionero y fue presidente de rama, claro, acá. Era muy amigo con mi padre, todo. Él no le mandó a mi padre la foto de casamiento y todo cuando se casó. Se escribían después que él se fue para Estados Unidos, incluso eso se escribía por mi padre. Así que Claro. y así tantos otros. Pero todo, presidente de distrito, presidente de rama, secretario de rama, eran los misioneros. Porque claro, no había gente preparada aquí. Costó mucho. Sí, más o menos, ¿cuándo se formó? ¿En el 60? Porque más o menos se formó la presidencia de rama local o después. En 1961, la presidencia local empezaron en todo el país, se llamaron presidente de distrito y presidente de rama en 1961. Es decir, que tuvimos unos cuantos años que estaban a cargo de los misioneros, toda la parte administrativa y la parte de misional, todo era a cargo de los misioneros. Entonces, en 1961 es que comenzamos con... Claro, porque ya fíjate que con 10 años, 11 años ya había gente preparada. Bueno, ahora en un año ya los ponen para presidente. Antes no, antes la gente ya tenían que preparar bien, ¿entiendes? Entonces yo siempre digo, cuando los misioneros me dicen, ¿y por qué ahora la gente no permanece y antes? Y digo, por una razón muy sencilla. La gente antes estaba un año y medio, y entonces cuando se bautizaba ya estaba integrada, ya era como miembro. Incluso hasta ocupaban cargos, siendo investigadores se ocupaban, ya eran consejeros de escuela medical y esto, lo otro, ya estaban trabajando, entonces ya como que eran parte, ya, entonces se bautizaban y seguían, no había problema. Pero yo siempre les digo, la cosa está ahí. Ahora, claro, la gente a veces va un domingo y ya se bautiza, entonces no conocen a nadie, no están integrados, no saben nada del mecanismo. Antes la gente ya sabía todo el funcionamiento de la iglesia, sabía todo cuando se bautizaba. Era otro sistema, ¿entiendes? Sí. Pero todo va cambiando, claro. Las primeras estacas se organizaron en la década del 70, primero en Montevideo y acá fue por el 77 que se organizaron. Era la estaca de Minas, donde estaba Minas, Maldonado, San Carlos, Piriápolis y Rocha. Antes era un distrito sudeste, con las capitales de las tres ciudades, Rocha, Maldonado y Minas, desde el principio. Después se fueron agregando otras ciudades, por supuesto. Claro. ¿Recuerdan visitas de autoridades generales aquí? Por ejemplo, en 59 que vino el Elder Kimball. Sí. Eso, ahí. ¿Recuerdan ese día cómo fue? Nosotros éramos niños, éramos chicos, éramos muchachos. No, ya estábamos en el liceo nosotros. Entonces justamente nosotros no pudimos ir porque fue un día de semana que vino, ¿entiendes? No vino un domingo. Yo no sé en qué asuntos andaba, por qué fue que vino y vino hasta aquí. Pero nosotros no lo pudimos, nosotros no lo vimos a él. Mis padres estuvieron, pero nosotros no. Poca gente fue, ¿entiendes? Porque fue una cosa así, como que vino y entonces fueron los misioneros e invitaron así a los más para que fueran, ¿entiendes? A estar allí. Claro, invitaban en el momento a los que encontraban. Claro, seguro. Además, antes
no es como ahora que tienes el celular, el teléfono y te comunica. En aquella época tenían que ir personalmente. Era la única manera de comunicarte, porque de la iglesia, aún acá nosotros comentamos siempre, yo les digo a las hermanas de socorro, ahora tenemos la posibilidad que nos comunicamos, yo estoy sentada en mi casa y mando un mensaje a cualquiera, o la llamo y conversamos, y cómo estás, si está enferma. En aquella época estaba la persona enferma, tenías que ir directo, personalmente, para saber, porque nadie tenía teléfono, ¿entiendes? Solo en algún comercio, y ahí los profesionales, los médicos, los lugares, los que tenían teléfono, pero así en todas las demás casas nadie tenía teléfono. Después, el primer profeta que visitó Uruguay fue David Macay para la parada simbólica de la... Y la primera visita de Macay, ¿me pueden contar sobre eso? Sí, la de Macay, él no fue, yo sí fui con mi madre, fuimos a Montevideo. Espere que lee. En enero fue del 54. ¿Y cómo fue eso para ustedes? Y bueno, el sábado se hizo la colocación de la piedra angular, que le llaman, porque ya estaba construida una parte, ¿viste? Pero la capilla en sí todavía no. Habían hecho una especie de lo que le llamaban el salón de recreo, que llamaban en aquella época. Entonces la conferencia se hizo en ese salón, en el salón de recreo. No hubo no estaba todavía la capilla. Entonces por eso él solo colocó la piedra angular, todavía no se podía hacer la dedicación. Y yo me acuerdo, lo veo perfectamente, vino él con la señora y un hijo, el presidente, el profeta Macay. Y ahí tuvimos oportunidad de darle la mano, de saludarlo. Yo lo saludé, mi madre y todos lo saludamos a él, me acuerdo perfectamente, porque eran poca gente, ¿entiendes? Fueron de todo el país, pero de todo el país, yo qué sé, no me acuerdo si dijeron que eran alrededor de 200 y pico de personas. Entonces, poca gente, entonces él saludó a todos. Además, ese sábado, allí en la colocación de la piedra angular, era una reunión sencilla. Después el domingo que hicieron la conferencia. Se hizo la conferencia en ese salón que yo te digo, en el salón de recreo, que se hizo una sesión de mañana y una de tarde. 2 sesiones se hicieron. Entonces, después tuvimos después claro vinieron otros apóstoles, por ejemplo, cuando se hacían conferencias o convenciones, por ejemplo, Mark Peterson, por ejemplo, que era apóstol, vino. Después vino siendo apóstol también a una conferencia. Jairo el Billy vino siendo apóstol, ¿no? Sí. Sí, siendo apóstol vino también, pero no acá a Rocha, Maldonado. Ahí, porque se rotaba, a veces la conferencia se hacía en Maldonado y a veces en Rocha. Entonces, los de Minas eran por lo general los que siempre viajaban o a Maldonado o a Rocha. Eran los lugares de reunión, de conferencias. Y entonces teníamos las conferencias y el presidente Kimball vino en el 73 a Buenos Aires y en el 78 a Montevideo. Ahí sí siendo apóstol. En el 78 se hizo en el Palacio Peñarol y era de sacerdocio en el Cine Plaza. Sí, eso me acuerdo. Acá hubo 2 dedicatorias. La primera dedicatoria de la capilla la hizo en agosto de 1974 el elder Teodoro Tatio, el que era miembro del Consejo de los 70. Y últimamente, en el 2004, el presidente Bittencourt, de Misión, hizo la dedicación de la capilla ya ahora que tenemos actual reformada. La rededicación, ¿no? Porque cuando las reformas se vuelven a dedicar. Ahí se hizo la rededicación, porque ahí ya fue ahora, en el siglo XXI, ¿no? Pero por eso nosotros tuvimos realmente, yo siempre digo que hemos sido muy... Porque cuando se inauguró, viste, la capilla esta de nosotros, en la Ramírez y La Valleja, cuando nos mudamos de ahí para allá, antes de estar pronta también vino, la casualidad que vino José Fillin Smith, el profeta, ¿no? El que sucedió a David Macay. Entonces, que tenía el mismo nombre del 6º presidente de la iglesia. Entonces él vino y se hizo una conferencia, pero todavía no se pudo dedicar porque no estaba pronta la capilla. Pero él estuvo aquí, nos visitó,
Sí, por eso te digo que siendo profeta vino a visitarnos. Y eso fue en el 61. Después entonces es que se dedicó, como dice él, después que estuvo pronta, que vino el coro de la misión, que siempre cantaba en un himno cuando dedicaban, que se llama Bendice esta casa. Ese himno lo cantaban siempre en todas las dedicaciones de capilla. ¿Qué recuerdan de las revistas de la iglesia? Antes, cuando no estaba la Eliaona, como el Mensajero de Seret y todo eso. Antes de la Eliaona, claro, era el Mensajero de Seret, que era de Argentina, lo hacían en Buenos Aires, pero traía noticias de acá, de Paraguay, de Argentina, Uruguay y Paraguay, era de las tres, porque mucho tiempo Paraguay dependió de nosotros. No sé si te dijeron. La misión uruguaya estaba, incluía a Paraguay también, nosotros. El presidente de acá de la misión uruguaya era para Paraguay también, era dependiente. Después fue que Paraguay se separó, digamos, pero muchos años. Claro. Los misioneros, por ejemplo, estaban acá y en Paraguay. Los mandaban acá, misioneros que estaban acá de repente iban para la rama de Morón y para la rama de Tala allá en Paraguay, que había muy pocas ramas. Costó mucho en Paraguay para progresar. Entonces la misión siempre dependía de acá, de Uruguay. Sí, yo creo que recién por el 60 y pico es que ellos se independizaron y quedó Paraguay como misión. Y nosotros entonces solo la misión uruguaya. Pero antes era Uruguay-Paraguay, era todo uno, una misión. Y como acá éramos toda una misión, ahora son dos misiones, Uruguay está dividido en dos. Entonces, claro. ¿Y qué significaba para ustedes como miembro el recibir esas revistas? Era muy lindo porque mi padre, por ejemplo, nos hacía leer, que le hiciéramos, porque fíjate que traía las noticias, por ejemplo, la parte de acá de nosotros se llamaba Sucesos Orientales. Entonces te traía noticias de todo, de acá, de Uruguay, te traía de bautismo, de todas esas cosas que había, de las distintas ramas. Tenían los corresponsales y mandaban las noticias, entonces todo salía publicado ahí. Y la de Argentina, tenía el mapita también de Argentina y decía acontecimientos de las ramas. El nuestro era Sucesos Orientales y el de ellos era acontecimientos de las ramas, era distinto título. Y entonces venían las noticias de nosotros. Después venía un editorial siempre por cada uno de los presidentes de misión, el presidente de Argentina y el presidente de Uruguay, de la misión, de cada una de las misiones. Hacían siempre un artículo, los dos escribían. Y después venían artículos de autoridades generales, por ejemplo, y después venían las fotos de los misioneros que llegaban o que se iban, de Argentina y de Uruguay. Entonces venían en una página venían los de Uruguay y en otra los de Argentina. Y cuando venían, decían tal y tal, a veces decía de qué lugar eran. Y después cuando se iban, de que decían, terminaron la misión, tales y tal, y te decían en qué lugar había estado cada uno. Te haría la foto y las ramas en que había trabajado. Cada uno en qué ramas trabajó. Todo eso. ¿Y después? ¿Por qué se dejó de salir para Uruguay? Claro, después se dejó porque quisieron hacer uno de acá. De Seret Oriental. Claro, que le llamaron el de Seret Oriental, que era solo de acá, que también traía noticias y traía el editorial del presidente de la misión, era durante la presidencia del presidente Schwir, y artículos, claro, así traía, pero duró poco. Se editó, ¿cuánto habrá durado? ¿Un año? ¿Habrá durado? ¿Un año y pico? Nada más. Duró muy poco. Entonces enseguida empezó la Eliaona. Allá en 56, 57 empezó la Eliaona. Entonces empezamos a recibir, que era la antigua Eliaona, que fue, claro, fue cambiando la Eliaona. En aquella época a veces venían las autoridades ahí en la tapa, por ejemplo, claro. Los apóstoles, otras personas así, venían en la Eliaona, traían artículos, por ejemplo, a veces traía una historia que era continuada, traía para ayudas para las organizaciones, para la escuela dominical, porque venía siempre, igual que en el Mensajero de Seret también, venían sugerencias para la escuela dominical, para la mutual, y de la escuela dominical venía la joya sacramental. La
escuela sacramental se daba, porque antes la escuela dominical se hacía de mañana y la sacramental, que no se llamaba sacramental, se llamaba reunión de predicaciones, se hacía de tarde. A las 10 íbamos a la escuela dominical y a las 6 o las 7, según si era verano o invierno, íbamos a la reunión de predicaciones. Entonces en las 12 servía Santa Cena, en la escuela dominical de mañana y en la otra de la tarde, que ahora se da solo en la sacramental. Antes, como una era de mañana y otra de tarde, en la mañana también. Y previo, entonces, ¿qué pasa? Se hacía el primer himno, se hacía la oración en la escuela dominical, después se cantaba el himno sacramental, la joya, la Santa Cena, después los discursitos de 2 minutos y medio. Eran 2 discursitos que por lo general era un niño, un joven, así para que fueran aprendiendo a dar discurso, que fuéramos aprendiendo. Después había himno de práctica, que cada mes había uno para ir aprendiendo, los misioneros nos iban enseñando, entonces se llamaba el himno de práctica. Y después se daba la lección, la clase, una clase de 45 minutos, y después terminábamos con el himno y la oración. Y ahí en la clase se hace la separación, desde los más chicos, tenían clase los niños, tenían los jóvenes, tenían los mayores, todos como ahora, separados. Está muy organizado. La escuela dominical, claro, sí. Era la escuela dominical, entonces tenía un superintendente, no era presidente, era superintendente de la escuela dominical. Un salón inmenso, era un local grande, muy lindo, y se hacían actividades. A veces los misioneros, por ejemplo, de los primeros años, que venían acá y a distintos lugares, hacían conciertos, porque venía gente de mucho talento. Estaba el bailarín Roy Fisel, por ejemplo, era bailarín, pero era un bailarín de alto rango, digamos. Venía y actuaba en el club acá y todo, y la gente iba de toda la ciudad, no solo los miembros o la gente que iba a la iglesia, iba de toda la ciudad, y después formaban a veces grupos musicales también entre los misioneros, cuartetos, por ejemplo, y también había uno que se llamaba The Mormon Mothers, los modernos mormones. Y entonces era cuarteto, eran 4 y cantaban, también tenían instrumentos y cantaban y iban también, recorrían la misión en distintos lugares haciendo, y iba toda la gente de la ciudad, no solo los de la iglesia. Por eso era como, yo qué sé, más abierto, ¿entiendes? La gente estaba más en contacto.